Ana Luzuriega es madre de Carmen, una niña que a los 2 años y medio fue diagnosticada con el síndrome de Potocki-Lupski, una enfermedad que sufren muy pocas personas en el mundo, pero que, bueno, pues ella decía, una lotería que le puede tocar a cualquiera de nosotros. Bienvenida, Ana, es así, ¿no? Así como lo vive uno, de pronto, pues nos ha tocado. Sí, bueno, es una mutación nueva en nuestro caso, es una enfermedad rara de las 7.000 que comentabas antes que hay. Y bueno, pues en nuestro caso, pues yo tuve un embarazo muy bueno y bueno, nació Carmen. Los síntomas que tenía eran problemas en la alimentación y bueno, ya llegó el diagnóstico al cabo de unos años, después de 1000 pruebas médicas y muchas visitas con especialistas, pues cuando tenía 2 años y medio. Efectivamente, porque normalmente el espacio entre pues los primeros síntomas, digamos, de una enfermedad rara hasta que se diagnostica puede ser de una media de 5 años. En vuestro caso fue 2 años y medio solamente, gracias a Dios. Pero ¿cómo se vive ese momento en el que de pronto a lo que le pasa a tu hija, a lo que ves cada día en ella, le ponen un nombre concreto, como que se concreta, se etiqueta de alguna manera? Bueno, pues al principio fue un mazazo muy grande, porque hasta entonces siempre le habían puesto la etiqueta de retraso madurativo, entonces nosotros nos aferrábamos a ese retraso pensando que algún día se podría compensar. Pero claro, cuando ya llega el nombre, pues ya no hay más que hacer. La primera pregunta al genetista fue, ¿esto ya es definitivo? Y dijo, pues sí, es así. Pero bueno, por otra parte luego se abre una ventana de posibilidades de buscar información. Bueno, que en nuestro caso en España había muy poquita información, pero bueno, afortunadamente en Estados Unidos descubrimos a la presidenta de la Fundación Americana, que nos aportó muchísima información, y a la propia doctora que había definido la enfermedad, la doctora Potocki, que también nos facilitó mucha información y a la que luego fuimos a ver al cabo de los años. O sea que bueno, así buscando información y al final pues bueno, viviendo la vida con nuestra niña, que, como decía, a pesar de tener una enfermedad rara, es lo que decimos, tienen el gen de la felicidad y nos hace la vida muy felices a todos los que la rodeamos. No queremos hablar de la enfermedad, queremos hablar de tu hija. Cuéntanos cómo es Carmen, porque ya es una señorita de 9 años. Sí, bueno, pues Carmen ya tiene 9 años, pues ha tenido muchas dificultades, pero afortunadamente hemos tenido profesionales estupendos, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo, como en la atención temprana. Y bueno, Carmen lleva una vida bastante normal, va a un cole ordinario con sus apoyos, en su caso un aulatea donde tiene también una maestra fantástica que le ha ayudado muchísimo en su desarrollo y al final pues bueno, pues lo que comentaba antes, que nos hace muy felices a todos. Ella es una niña muy feliz, llena de vitalidad y al final eso nos lo contagia a todos. Bueno, a menudo siempre la primera pregunta, ¿no? Una de las primeras es ¿qué pueden hacer los poderes públicos? Que siempre se reclaman más medidas, más atención, ¿no? Que pasemos de un estado del bienestar a una sociedad de los cuidados. Pero ¿qué podemos hacer el resto de la sociedad para echaros una mano y para estar, ¿no? Que en muchas ocasiones es, bueno, sí, esto es cosa de las autoridades públicas, nuestra no. Bueno, pues al final yo creo que es un poco fomentar la inclusión y la diversidad. Al final todos los niños son distintos y nuestros niños, como decía antes, tienen muchísimo que aportar. Entonces, bueno, al final es que estén incluidos en todas las áreas de la sociedad y que también pues las personas conocidas, en nuestro caso no hemos tenido ningún problema. Carmen está totalmente incluida, pero sí que es verdad que hay padres que experimentan esas dificultades. Entonces, al final hablar con los padres y ayudarles en la medida que cada uno lo necesite. ¿Cuántas familias viven vuestra misma experiencia en España? ¿Cuántas personas hay diagnosticadas con el síndrome? Pues en España, que nosotros tengamos constancia, somos 50 familias ya. Entonces, bueno, de todas partes de España y demás, tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos las experiencias, porque al final nadie mejor que alguien que está pasando por lo mismo para entenderte. Entonces, al final somos una gran familia donde compartimos todos los logros de nuestros niños. También hemos acogido a familias de Portugal, de Colombia, de Argentina y bueno, ahí compartimos nuestras experiencias. Empezasteis entrando en contacto pues con personas que os decían, oye, pues al hijo de tal familia le han diagnosticado el mismo síndrome, los puedo poner en contacto con vosotros. Empezasteis así una red que ahora incluso habéis constituido una asociación. Sí, empezamos poquito a poco con la gente del entorno, que parece, a pesar de ser una enfermedad tan rara, pues había conexiones ahí del trabajo, de familia y demás. Empezamos el grupito, lo pusimos también en una web de pacientes y así nos ha ido contactando más gente. Y bueno, al final decidimos hacer una jornada de familias para conocernos todos. Invitamos a la presidenta de la Fundación Americana y a su hijo Cristian, que tiene 30 años, y vinieron a España a contarnos un poco su experiencia. Y ahí fue cuando decidimos hacer una asociación,
pues para ayudar a todas las familias que se enfrentaban a lo mismo que nosotros, para compartir información y sobre todo también intentar buscar investigación. El propio nombre de enfermedades raras, mi hijo me decía el otro día, mamá, ¿por qué no le llaman de otra manera? Porque eso de enfermedades raras como que ya genera un poquito de rechazo, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, o al menos de... Sí, porque... Claro, José Le te decía eso, que podemos hacer los ciudadanos normales, ¿no? Pero en realidad también no sabemos muy bien cómo es vuestro día a día. Cuando en nuestros entornos no hay personas afectadas por este tipo de síndromes, no sabemos. No sabemos si las madres y los padres pueden trabajar con normalidad o necesitan modelos o sistemas especiales de conciliación, si las casas necesitan adaptación, si hay ayudas para que los ascensores estén adaptados o en las escaleras de las comunidades si uno no vive en una casa, no sé. ¿Cuáles son esas cosas que vuestra hija Carmen necesita todos los días? ¿O cómo es su vida cotidiana? También para que nos hagamos idea de cuál es vuestro día a día, ¿no? El de esas familias que os habéis ido juntando. Bueno, en nuestro caso su día a día es como el de una niña normal. El caso es que en vez de ir a las actividades extraescolares, ella tiene sus terapias de logopedia, de habilidades sociales, pero sí que es verdad que, como mencionabais al principio, hay 7.000 enfermedades raras distintas, cada una con sus peculiaridades. Entonces sí que hay gente que necesita esos apoyos a los que te refieres. En nuestro caso ya te digo que su vida es normal, como la de una niña normal, y bueno, en ese sentido, pues bueno, gracias a los grandes profesionales que ha tenido siempre, pues Carmen puede tener una vida normal. En este camino hasta llegar a esa vida normalizada, Ana, imagino que ha habido montañas. Vamos a hablar luego en la segunda parte de montañas. Ha habido montañas que habéis tenido que escalar. ¿Cuál ha sido para vosotros la más difícil y de la que os sentís también más orgullosos, imagino? Bueno, pues es verdad que cuando nos enfrentamos al diagnóstico tuvimos que visitar a muchísimos médicos. Cada médico te pedía unas pruebas específicas, entonces fue un año que, lo que hablabas antes del tema de la conciliación laboral, yo afortunadamente trabajo en una empresa que me ha permitido conciliar y vamos, mi jefe me dijo, tú lo que necesites mientras tu trabajo esté hecho, y hoy en día, ahora que se habla tanto del teletrabajo y todas estas cosas, pues bueno, afortunadamente esas medidas fueron fáciles, pero sí que la visita a todos los médicos, esperar que te dijeran si tenía alguna patología asociada o no. Al final, la mayoría de los niños que tienen nuestro síndrome afortunadamente no tienen patologías asociadas, pero hay que descartarlas, y eso fue duro, pero bueno, a la vez ahora ya ha pasado el tiempo y bueno, se ve como algo lejano en el tiempo, pero no es la realidad. Como decíamos antes, hay muchas enfermedades raras y hay mucha gente que necesita unos cuidados diarios pues mucho más específicos. ¿Cuál sería el mensaje que tú lanzarías? Porque efectivamente con el diagnóstico de Carmen, pues habéis entrado a formar como parte de un club de personas que viven experiencias similares y que a lo mejor nos resultan los demás muy desconocidos. Desde esas enfermedades raras que tú ahora estás conociendo, no solamente la de tu hija, sino pues otras enfermedades por medio de asociaciones y gente con la que entras en contacto, ¿cuál sería el mensaje que a ti te gustaría lanzar a toda la sociedad? Porque es verdad que es un ámbito muy desconocido, también quizás muy estigmatizado. No sé si hay algo que a ti te gustaría que pusiéramos aquí sobre la mesa. Sí, al final un poco lo que decías tú antes, raro es una traducción del inglés rare, que en inglés tiene más matices. Al final yo creo que es cambiar ese raro con la connotación negativa que tenemos en español, a cambiarlo por raro, por único, extraordinario, o sea, lo que hablamos, poco frecuente, claro, pero que tienen unas cualidades perfectas para compartir con todos los demás. A tu hija no la cambias por nada del mundo. Por nada, por nada. Ni ella a ti, seguro. Seguro, seguro. Siempre me dice que soy la mejor mamá del mundo, es la única que tiene, así que no, la verdad que Carmen, todo el mundo que la conoce, todos los profesionales que tratan con ella, toda mi familia, la familia de mi marido, su hermano Pablo, todos, vamos, la queremos muchísimo y por supuesto que no la cambiaríamos por nada. Pues muchísimas gracias, Ana, por acercarnos a una periferia, ¿verdad?, que muchas veces socialmente pues nos pilla un poco lejos y tampoco tenemos, parece, mucho interés en conocer. Nosotros sí que hemos querido conocerla aquí, gracias a tu testimonio, y dale un beso muy grande a Carmen. De vuestra parte, muchísimas gracias a vosotros. Familias y pacientes de enfermedades raras como nuestra invitada encuentran en la red una aliada, como ha descubierto nuestro compañero Antonio Moreno. Antonio, cuéntanos.